Nunca pensé que volvería a verla. Heidi era ese tipo de persona que, cuando desaparece de tu vida, dejan un vacío que nunca terminas de llenar. En la preparatoria, éramos inseparables. Literalmente, nos hacíamos compañía hasta para ir al baño. Compartíamos todo, risas, secretos y hasta los mismos sueños. Pero, después de graduarnos, la vida nos llevó por caminos diferentes. En aquellos años, a inicios de los 2000, los celulares no eran la realidad común que conocemos hoy en día. En aquellos tiempos dependíamos del teléfono fijo. Apenas comenzaba a ser una realidad el uso del correo electrónico. Claro, si tenías acceso a una computadora y a servicio de Internet, que para esos entonces era un lujo que solo unas cuantas personas podían darse en las grandes ciudades. Heidi y su madre se mudaron a un pueblo en el estado de Morelos, donde vivía la familia de su madre. Su padre las había abandonado años atrás, y su madre decidió regresar con su familia para empezar de nuevo. Sin embargo, la situación no fue fácil. La familia de su madre nunca aprobó que ella se hubiera ido con un hombre al que consideraban inadecuado, y mucho menos que hubiera regresado con una hija de ese hombre. Heidi y su madre nunca fueron bien recibidas. Vivían en una pequeña casa prestada, y ambas trabajaban en una tienda local, Heidi en el mostrador y su madre en intendencia. A pesar de todo, Heidi siempre mantuvo una sonrisa en el rostro y una actitud positiva, hasta que su madre trascendió. Esta nueva situación agravó las cosas. La familia de su madre, que ya las trataba con frialdad de por sí, ahora comenzó a ser abiertamente hostil. Heidi, que apenas si sobrevivía con su salario, se encontró sola y sin apoyo. Fue entonces cuando conoció a Ricardo, un hombre que solía comprar en la tienda. Él era amable, atento y aparentemente exitoso. Tenía una tienda de accesorios para auto que parecía ser bastante lucrativa. Poco a poco comenzaron a salir y un día él le propuso que se fueran a vivir juntos. Heidi, desesperada por escapar del maltrato de su familia, aceptó. Ese jueves me encontraba en mi pequeño apartamento. Por nostalgia o por aburrimiento, estaba revisando correos electrónicos de una cuenta de MSN que había abierto décadas atrás. Entonces, vi varios mensajes de Heidi en la bandeja de entrada. Los asuntos eran similares. Aldo, necesito ayuda. Por favor, contáctame. Es urgente. Los correos tenían fechas distintas, algunos de meses y otros de semanas atrás. Y en todos, ella dejaba un número de contacto y una dirección. Yo me sentí culpable por no haberlos visto antes. El correo más reciente era de hace 4 días. Lo abrí con manos temblorosas. Aldo, sé que has estado ocupado, pero necesito tu ayuda. No puedo explicarlo por correo, pero te juro que es urgente. Por favor, llámame o ven a mi casa. Te estaré esperando. Heidi. Debajo del mensaje había una dirección en un pueblo a 1 hora y media de Guerrero, lugar donde yo vivía desde hace 5 años. No lo pensé 2 veces. Tomé mi teléfono y marqué el número que había dejado. Heidi contestó el teléfono. Su voz sonaba cansada pero aliviada. Heidi, soy yo, Aldo. Acabo de ver tus correos. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Pregunté tratando de mantener la calma. Heidi respondió en tono serio. No puedo explicártelo por teléfono, pero necesito tu ayuda. Si estás dispuesto a venir, te lo explicaré todo cuando llegues. Sí, claro que iré. Estaré ahí lo más pronto posible. Le respondí sin dudarlo. Hice arreglos para poder viajar ese mismo fin de semana a su casa, sin saber qué esperar o qué es lo que sentiría al verla después de tantos años sin saber uno del otro. Ese sábado, muy temprano tomé mi auto y conduje hacia el pueblo donde Heidi vivía ahora. El trayecto fue tranquilo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Por qué Heidi necesitaba mi ayuda después de todos estos años? Cuando llegué a su casa,
Heidi me estaba esperando en la puerta. Parecía cansada, como si llevara días sin dormir, pero su sonrisa era la misma de siempre. Cuando me vio, me recibió con un abrazo fuerte. Aldo, gracias por venir. Claro, Heidi, siempre estaré aquí para ti, respondí, sintiendo como el tiempo y la distancia se desvanecían en ese abrazo. Ella me llevó a la sala, donde nos sentamos frente a frente. El ambiente era cálido, pero había algo en el aire que me hacía sentir que estábamos a punto de adentrarnos en algo importante. Heidi comenzó a contarme todo en un tono muy serio. Aldo, hay algo que nunca te dije. Después de que mi madre murió, las cosas se pusieron muy difíciles. Su familia me trataba cada vez peor y yo no sabía qué hacer. Entonces conocí a Ricardo y pensé que sería mi salvación. Nos fuimos a vivir juntos, pero las cosas no salieron como esperaba. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo cómo el peso de la situación comenzaba a sentarse en mis hombros. Él no era la persona que yo creía. Al principio era amable y atento, pero poco a poco comenzó a mostrarse controlador y violento. Además, descubrí que su éxito y solvencia no venían de la tienda de accesorios para auto. Ricardo... Ah, bien. ¿Cómo te digo sin parecer una loca? Mira, él practica la magia negra y realiza cualquier tipo de trabajo siempre y cuando sea bien pagado, sin importar las consecuencias. Heidi me explicó que, al principio, no se dio cuenta de las actividades ocultas de Ricardo. La tienda de accesorios para autos era solo una fachada para sus verdaderos negocios. Pero, con el tiempo, comenzaron a pasar cosas extrañas. En la casa, los objetos se movían solos, veían sombras que no deberían estar allí, y ambos tenían sueños perturbadores. Heidi comenzó a encontrar marcas inexplicables en su cuerpo, como si algo le estuviera atacando en la noche. Hace unos meses, continuó Heidi, un trabajo de Ricardo salió mal. Una mujer despechada le había pagado para destruir al hombre que la dejó por otra chica y con quien tuvo una familia. Ella quería que todos pagaran por lo que le habían hecho. Pero resultó que esa mujer tenía creencias de santería por parte de su familia, y en cuanto tuvo indicios del trabajo, lo devolvió a Ricardo y a esa mujer despechada. Pero eso nos afectó a ambos. Hace 2 meses perdí un bebé por esa situación, y ahora creo que mi vida corre peligro. Ricardo está desaparecido. El mal parece no acabar, y las desgracias han alcanzado a su familia. Mis cuñados han perdido negocios, e incluso a otros niños de la familia. El negocio cada vez va peor, y no sé qué hacer. Quizás pienses que soy egoísta por pensar en mí. Necesito ayuda para escapar de esto. Y, perdona, pero no tengo a nadie más en quien pueda confiar a este grado. Por eso en mi desesperación comencé a buscarte. Heidi y yo pasamos horas hablando y planeando cómo podía salir de esa situación. Decidimos que lo mejor sería que ella viniera a vivir conmigo a Guerrero, al menos por un tiempo. Como ella nunca le había contado de mí a Ricardo, pensamos que estaría segura hasta que pudiera encontrar un trabajo y estabilizarse. Heidi estaba asustada, pero al mismo tiempo estaba aliviada de tener un plan. Gracias, Aldo. No sabes lo mucho que significa para mí que estés aquí, dijo con una sonrisa triste. Siempre estaré aquí para ti, respondí sabiendo que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Logramos huir y Heidi se mudó conmigo a Guerrero. Durante unos meses, todo parecía estar bien. Ella comenzó a recuperarse, pero todavía tenía pesadillas, parálisis del sueño ocasional y tenía marcas en el cuerpo parecidas a moretones infringidos por presión. A veces veía sombras, pero pensamos que era solo el trauma de lo que había vivido, hasta que nos enteramos de que Ricardo había muerto inexplicablemente. Al principio nos sentimos aliviados y pensamos que era el final de todo, pero no fue así. Las cosas comenzaron a empeorar. Los objetos en mi casa se movían solos, las sombras se hacían más densas y las pesadillas de Heidi
se volvieron más intensas. Después de un par de semanas, también yo tuve sueños perturbadores que me hacían despertar bañado en sudor. Era como si Ricardo nos estuviera persiguiendo desde el más allá. Después de despertar gritando, una noche Heidi me dijo: Aldo, ya no sé qué hacer. Él no nos va a dejar en paz. Está atormentado por todos los trabajos que hizo, y su ira es mayor que nunca. Ahora que está muerto, sabe quién eres, sabe por fin a dónde estoy y sabe que lo traicioné. Después de que las cosas comenzaron a empeorar en mi casa, con objetos moviéndose solos, sombras que parecían acecharnos y las pesadillas de Heidi volviéndose cada vez más intensas, supe que necesitábamos ayuda profesional. No podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Fue entonces cuando recordé a un viejo compañero del trabajo al que todos llamaban el Santos. Había conocido al Santos años atrás, cuando llegué a Guerrero. Era un tipo peculiar, siempre hablando de cómo su madre y su abuela tenían dones especiales. Decía que ellas podían canalizar espíritus, hablar con los muertos y protegerse de energías negativas, así como ayudar a sanar a las almas y espíritus. En aquel entonces, muchos lo tomaban a broma, pero yo siempre noté algo genuino en él. Nunca olvidé cómo, en una ocasión, predijo algo que terminó ocurriendo al pie de la letra. Decidí buscarlo. No fue fácil localizarlo, pero después de una semana de llamar a antiguos compañeros y preguntar por él, finalmente conseguí su número. Lo llamé, y para mi sorpresa, él mismo contestó. El Santos me contestó con una voz alegre, pero que rápidamente se tornó seria. Aldo, me alegra escuchar tu voz, pero necesitamos vernos. Algo muy malo está adherido a ti. Sus palabras me helaron la sangre. Le expliqué rápidamente lo que estaba pasando con Heidi y Ricardo, y, sin dudarlo, accedió a ayudarnos. Quedamos en vernos al día siguiente en su casa. Al día siguiente, Heidi y yo fuimos a la casa del Santos. Vivía en una zona humilde de Guerrero, en una casa pequeña pero llena de objetos extraños, velas de colores, figuras de santos, hierbas secas colgando del techo y un altar con fotos de lo que supuse eran su abuela y su madre. El Santos nos recibió con una mezcla de seriedad y calidez. Nos hizo sentarnos y nos ofreció un té de hierbas que, según dijo, nos ayudaría a calmar las energías. Mientras bebíamos, le contamos todo lo que había pasado, desde la muerte de Ricardo hasta las sombras que nos perseguían y las marcas que aparecían en el cuerpo de Heidi. El Santos nos escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminamos, se quedó pensativo por un momento y después me dijo: Ah, Miraldo, lo que tienen sí es grave. Ricardo no está en paz. Está atormentado por todos los trabajos de magia negra que hizo en su vida. Pero su mayor tormento no viene de esos trabajos. Proviene de un último trabajo que hizo antes de morir, sabiéndose perdido por todo lo que había hecho en su vida. Maldijo a Heidi, pues él la salvó de su horrible familia y en pago, ella lo abandonó cuando él más la necesitó. Cuando él estaba vivo, tú pudiste desvanecerte como un eco en la nada, pero al dejar de vivir, Ricardo dejó su cuerpo físico y eso le permitió acceder a tu espíritu. Así te encontró para poder consumar su maldición. El Santos me miró con una mezcla de compasión y resignación y continuó diciendo: Es un lazo que los ata a un destino sombrío. No es una sentencia infernal inmediata, sino una lenta agonía, una constante lucha contra la oscuridad que los rodea. Si Heidi estuviera sola, ella ya habría perdido contra la maldición y su espíritu estaría atrapado con el de Ricardo por la eternidad, para ser atormentados juntos. Para que ella siga viva, esta carga debe llevarse entre dos. Nos explicó que los rituales y las limpias que habíamos realizado eran solo parches, paliativos temporales. Debemos continuar con ellos,
siguiendo un calendario estricto, días y horas específicas, quizás por el resto de nuestras vidas. La maldición se alimenta de la energía y el dolor de Heidi, y ahora del de ambos. Por eso, estos rituales son el único escudo contra ella. Luego, su mirada se posó en Heidi con tristeza. No puedes tener hijos. La maldición se transmitiría a ellos. Solo los condenarías a una vida de sufrimiento. El silencio que siguió fue denso, cargado de dolor y resignación. Heidi bajó la mirada y unas lágrimas resbalaron por sus mejillas. En cuanto a mí, el Santos me miró con una especie de comprensión. Lo que sientes y siempre has sentido por Heidi está entrelazado con la maldición. Es casi imposible separar lo que sientes por ella de la influencia oscura que los une. Pero una cosa es clara. Cuando dijiste que estarías a su lado para siempre, lo decías en serio. No es el amor lo que los une, Aldo. Es algo que hay más allá. La herencia que Ricardo les legó, una sombra que los persigue y los mantiene unidos en un pacto que no pueden romper. Sus palabras me dejaron helado. No sabía si lo que sentía por Heidi era amor o amistad incondicional, o simplemente el resultado de la maldición. Pero una cosa era segura, no la abandonaría. Estamos unidos por algo más fuerte que el amor, algo más oscuro y duradero. Estamos unidos por algo que traspasa la vida y se va contigo al más allá. Así que, así vivimos, un día a la vez. No nos rendimos, seguimos buscando, explorando cada rincón oscuro, cada leyenda olvidada, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, algo que nos libere de este pacto. No sabemos si lo lograremos, si algún día podremos escapar de la sombra de Ricardo, pero seguimos juntos, aferrándonos a los momentos de felicidad que podemos encontrar, porque al final no sabemos a dónde vamos cuando partimos. Y, mientras tanto, mientras estemos aquí, elegimos vivir. ¿Y tú? ¿Estás seguro de a dónde vas? Sí. ¿A dónde vas a ir al terminar de vivir?